Buenos días, somos un grupo de estudiantes del Instituto de Tarrasa y os queremos presentar el proyecto en el cual hemos estado trabajando estos últimos meses, sobre el diseño de un sistema de pasteurización de agua con energía solar. Las participantes que hemos realizado este proyecto somos Saule, Joana y María. El problema en el cual se basa nuestro proyecto es la contaminación de las aguas en países subdesarrollados a causa de agentes infecciosos, especialmente por la bacteria E. coli. Actualmente el país más afectado por esta bacteria es Somalia, con 182 muertes cada 100.000 habitantes por enfermedades gastrointestinales. Nuestra solución es un sistema de pasteurización de agua, alimentado mediante la energía solar. Nuestro prototipo debía tener las siguientes características. Debía poderse acoplar a las viviendas de Somalia. Su alimentación debía ser única y exclusivamente del sol, mediante placas en el exterior. Su montaje y transporte debía ser sencillo. No podíamos hacer uso de productos químicos y la electricidad producida debía poderse almacenar en baterías externas. A continuación, podemos ver el diagrama de Gantt de nuestro proyecto. Este empezó en mayo de 2019 y ha tardado en realizarse casi un año. En él se reflejan los procesos temporales de investigación, construcción, periodo de pruebas y análisis de los resultados del proyecto. El procedimiento entonces fue el siguiente. Primero de todo, calentar el agua hasta 65 grados. Seguidamente, mantener esa temperatura durante 1 minuto. Y finalmente, bajar la temperatura a 25 grados para poder tener el agua apta para el consumo humano. Para ello, necesitaríamos 3 depósitos. Uno de calefacción, uno de refrigeración y uno de contención. Este es el depósito de calefacción, que contiene una resistencia, aislante para que no se disipe la temperatura, un sensor de ultrasonidos y un sensor de temperatura, que estos dos serán los encargados de recoger los datos de las condiciones del agua. Estas son las características técnicas del sistema de calefacción. Tiene una capacidad de 400 centímetros cúbicos, una potencia de 200 vatios, un voltaje de 12 voltios y una intensidad de 16,66 amperios. En el gráfico se puede ver el aumento de temperatura en función del tiempo, de temperatura ambiente hasta 65 grados. Este depósito es el encargado de refrigerar el agua para hacerla apta para el consumo humano. Consta de una unidad refrigeradora formada por 4 placas Peltier, que son unas placas que por un lado enfrían y por el otro lado calientan, de manera que cuando el agua recorre por esta unidad refrigeradora, las placas la enfrían. También tiene una bomba con electroválvula para bombear el agua hacia la unidad refrigeradora y finalmente un sensor de temperatura. El sistema de refrigeración tiene una potencia de 50 vatios, un voltaje de 12 voltios y una intensidad de 4,16 amperios. En el gráfico se muestra la temperatura en función del tiempo según los datos recogidos por el sensor de temperatura. Para el diseño del prototipo está formado por 4 partes. Por una parte tenemos el tratamiento del agua, por otra el control, las baterías y las placas solares. Para las uniones y los soportes los diseñamos en SketchUp para poderlos imprimir en 3D. Y así es como quedó el prototipo. El agua se vierte en el depósito calefactor y pasa al depósito refrigerador, entonces el agua circula por la unidad refrigeradora y vuelve al depósito refrigerador para ya pasar al depósito de contención. Abajo tenemos las baterías y arriba el sistema de control. Y a la derecha tenemos el pulsador de inicio y el interruptor general, que esto funciona además con energía solar. El presupuesto total del prototipo fue de 360 euros y estos son los elementos que utilizamos. En cuanto al sistema de control, está basado en la plataforma Arduino. Juntamente con esto tenemos una placa de relés para poder soportar las altas intensidades de algunos de los elementos. A la izquierda tenemos los sensores de ultrasonidos y temperatura, arriba las bombas y a la derecha la unidad refrigeradora y la resistencia. Además, hicimos un graph set, es decir, un esquema de secuencia del sistema. Cada uno de estos estados significa una acción que tiene que hacer el programa. Para comprobar el funcionamiento adecuado del programa, la eficacia de los materiales y los posibles inconvenientes, realizamos 4 pruebas distintas. Primero, una prueba de funcionamiento de la secuencia, seguidamente una prueba de funcionamiento en condiciones reales, una prueba de carga de baterías y finalmente una prueba de comparación de los resultados.
En esta prueba distorsionamos el objetivo, cambiamos la temperatura máxima de 65 grados a 30 grados y el tiempo de espera de 1 minuto a 10 segundos. En la figura se indican los estados de la secuencia. Hay dos estados fundamentales, el de calefacción y el de refrigeración. La parte de calefacción es continua, pero la parte de refrigeración cambia de estado cada vez que se vacían los depósitos de calefacción y refrigeración. En esta prueba volvemos a cambiar el objetivo, esta vez en condiciones reales. Cambiamos de nuevo la temperatura a 65 grados y el tiempo de espera a 1 minuto. En el gráfico se muestra en rojo el depósito de calefacción y en azul el de refrigeración. Los máximos de la función del segundo depósito indican los momentos en que aumenta la temperatura a causa de volver a llenarse de agua caliente. Para esta prueba necesitábamos un día soleado y un sitio más o menos alto para garantizar el máximo de horas de radiación solar. Hicimos dos anotaciones, la intensidad de carga y la luminosidad. La carga total tardó 1 hora y media, pero debemos tener en cuenta que se realizó en invierno y que la radiación solar en Somalia es mucho más alta. En este gráfico se muestra la luminosidad en las distintas horas del día y en el mapa se ve la radiación solar del planeta. Como se puede observar, es mucho más alta en Somalia que en España. Para demostrar que realmente matábamos la bacteria y el prototipo funcionaba, nos fuimos al laboratorio de nuestro instituto e hicimos un ensayo. Consistiría en comparar las distintas muestras de agua y lo haríamos por la técnica de filtración por membrana. Las condiciones del primer ensayo fueron que la temperatura máxima del agua fuera 66 grados, que se mantuviera durante 1 minuto así y después se enfriara hasta 25 grados. Y estos fueron los resultados de la primera prueba. En la primera muestra tenemos agua embotellada, en la segunda agua contaminada y en la tercera agua pasteurizada, es decir, pasada por el prototipo. Aunque hay una gran diferencia entre la segunda y la tercera muestra, la reducción del E. coli es de alrededor el 85% con aproximación visual, así que consideramos que esto no era suficiente. Para las condiciones del segundo ensayo, la temperatura máxima era de 76 grados y se mantuvo durante 2 minutos y después se enfriaría hasta 25 grados. Con estos parámetros cumpliríamos con las condiciones más exigentes de pasteurización con el High Temperature Short Time. Los resultados de la segunda prueba realizada fueron muy satisfactorios, ya que obtuvimos una reducción del E. coli muy próxima al 100%. Esto se ve reflejado en la imagen del agua pasteurizada, donde podemos ver que en comparación con la realizada en la primera prueba, en esta casi no quedan restos de la bacteria. Las baterías tardarían un total de 90 minutos en cargarse completamente, teniendo en cuenta la meteorología de Somalia. Con la electricidad guardada se podrían realizar hasta 2 ciclos de potabilización del agua, que durarían 45 minutos cada uno. Con todo esto, obtendríamos un total de unos 6 decímetros cúbicos de agua potable, que podrían abastecer hasta 6 personas. Finalmente y como conclusión, gracias a nuestro prototipo de pasteurización de agua, hemos conseguido eliminar al 100% el E. coli de nuestras muestras. Todo esto sin hacer uso de productos químicos y con un sistema totalmente autosuficiente gracias a las placas solares. Como consideraciones futuras para una mejora del prototipo, nos gustaría hacer un sistema de homogeneización de temperatura, poder usar la misma concentración de E. coli que en Somalia y diseñar el sistema de limpieza de nuestros prototipos. Muchísimas gracias por el visionado del vídeo. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarnos mediante el correo que hay al final de la diapositiva. Y aquí están las referencias principales usadas en el desarrollo del proyecto.